Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia 2022 en su segundo lanzamiento. El día de hoy platicaremos de un tema sumamente importante: interrupción del embarazo por patología materna. Presenta doctora Diana Pantoja Durán. Yo soy la doctora Diana Pantoja Durán, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatalogía, y al día de hoy abordaremos el tema de interrupción del embarazo por enfermedad materna. Este tema fue supervisado por la doctora Andrea Fernanda Villalobos Mendoza, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y fue asesorada por el doctor Mario Rodríguez Bosch, subdirector de Obstetricia. Como parte de los objetivos de esta presentación serán conocer la definición operacional de la interrupción del embarazo por enfermedad materna. Asimismo, se analizará la epidemiología y el marco legal, se abordarán las indicaciones de la interrupción del embarazo por enfermedad materna y se revisarán los métodos disponibles para la misma. Asimismo, se va a plantear el seguimiento y los métodos de planificación familiar en pacientes que cursan con una comorbilidad de alto riesgo. Como parte de los contenidos tenemos la definición, la epidemiología internacional y nacional, el marco tanto legal federal como de la Ciudad de México y las indicaciones de la interrupción del embarazo por enfermedad materna. Asimismo, hablaremos acerca de los métodos disponibles de la interrupción y la asesoría sobre la planificación familiar. Como parte de la definición de la interrupción del embarazo por enfermedad materna, tenemos que esta es el conjunto de procedimientos necesarios para la interrupción del embarazo practicados por un médico calificado con el consentimiento informado de la paciente o de su representante legal, debido a que en caso de continuar con el embarazo se prevén graves daños a la salud de la gestante o incluso el riesgo de la muerte. Como parte de la epidemiología internacional, tenemos el informe médico y científico de la Agencia de Biomedicina de Francia en 2017, en donde se abordaron las diferentes indicaciones de interrupción del embarazo por enfermedad materna únicamente. En este año se registraron 321 interrupciones por enfermedad materna, siendo la causa más frecuente hasta en un 38% la patología obstétrica, seguida de la patología crónica preexistente que complica el embarazo, causas psiquiátricas y otras condiciones durante el embarazo. Hablando acerca de la epidemiología nacional, en el 2019 el INEGI reportó 8.674 defunciones fetales, de las cuales hasta el 87% eran de origen espontáneo, esto representando 7.561 casos. Sin embargo, aquí se aborda como un aborto terapéutico en 702 casos, esto representa el 8% de todas las defunciones fetales registradas en este año. Sin embargo, es importante mencionar que no se hace una distinción entre cuál fue la causa, si fue causa materna o causa fetal, por lo que en este momento en nuestro país no existen datos epidemiológicos actualizados que hablan acerca de esta situación. Hablando acerca del marco legal del Código Penal Federal, aquí podemos observar el artículo 334, en donde explica que no se aplicará sanción cuando en caso de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico siempre que esto no fuera posible y no sea peligrosa la demora. Aquí podemos observar un mapa de la República Mexicana, en donde en las siguientes entidades el aborto no es punible en caso de peligro de muerte o grave daño a la salud de la mujer embarazada. Esto abarca estados como Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y por supuesto la Ciudad de México. Mientras que en estas otras entidades federativas se exime de responsabilidad penal en caso de aborto indicado por peligro de muerte únicamente. Es importante mencionar que en los estados de Querétaro y Guanajuato, esta figura no se encuentra disponible en su código penal estatal, por lo que la única causa que exime de responsabilidad en caso de el delito de aborto es la violación. Hablando un poco acerca del Código Penal de la Ciudad de México, aquí podemos encontrar el artículo 148, en donde se considera como excluyente de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a la salud, a juicio del médico que la esté asistiendo, oyendo el dictamen de otro médico y siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. Asimismo, en este artículo, el Código Penal de la Ciudad de México hace énfasis en que nosotros como médicos tenemos que informar los riesgos y los beneficios que podrían derivarse de un acto como la interrupción del embarazo por causa materna. Y esto se hace a través del consentimiento informado. De acuerdo a la norma oficial mexicana, publicada en el 2012,
nos explica que esto se tiene que cumplir con los siguientes estatutos, siendo el nombre del establecimiento, el título, el lugar, la fecha, el acto autorizado, los riesgos y los beneficios, así como la autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias que se puedan derivar de la atención del mismo acto. Asimismo, tiene que ir firmado por el nombre de la paciente o su representante legal y el nombre y la firma de 2 testigos. Y aquí podemos observar el consentimiento informado para la interrupción del embarazo por patología, ya sea materna o fetal, de acuerdo al que se usa en el Instituto Nacional de Perinatología, que cumple cabalmente con los siguientes estatutos. Hablando un poco acerca de las indicaciones de la interrupción del embarazo por enfermedad materna, hablaremos un poco acerca de la cardiopatía materna, el lupus eritematoso generalizado y causas oncológicas como el cáncer de mama, cáncer cervicouterino y el cáncer de ovario. Asimismo, hablaremos un poco acerca de la enfermedad renal crónica y los trastornos psiquiátricos. Ahora hablaremos acerca de la cardiopatía materna. Es importante reconocer que la prevalencia de la cardiopatía materna oscila entre el 0.8 al 0.9%. Siendo que la causa más común de esta patología suelen ser las cardiopatías congénitas, hasta en un 80% de los casos. Es importante reconocer que también esta es una causa importante de mortalidad materna, siendo esta hasta el 15.7% de todas las causas de mortalidad materna. Y usualmente la mortalidad materna es causada por arritmias, ya sean de origen auricular, ventricular, y asimismo también pueden derivarse de insuficiencia cardíaca o paro cardiorrespiratorio. Hay diferentes formas de clasificar la cardiopatía materna. Aquí podemos observar la clasificación de la New York Heart Association, en donde es una clasificación funcional. Hablando acerca de la clase 1, es aquella en donde la paciente no tiene limitación de la actividad física. La clase 2, en donde se encuentra una ligera limitación de la actividad física. Asimismo, podemos encontrar la clase 3, que es una marcada limitación de la actividad física, donde la paciente únicamente puede desarrollar actividades menores y estas le pueden causar síntomatología. Y en la clase 4 podemos encontrar la disnea incluso en reposo. Aquí podemos observar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en donde agrupa a las pacientes de acuerdo a 5 grupos y esto lo relaciona con el riesgo de eventos cardíacos maternos en el puerperio o durante el embarazo. Y dentro de estas 5 clasificaciones tenemos a la primera, en donde no hay un mayor riesgo de mortalidad materna, con un aumento leve de la mortalidad. Esto representa un aumento del riesgo de eventos cardíacos maternos hasta en un 5%. Y de forma progresiva hasta llegar a la OMS 4, aquí habla acerca de un riesgo extremadamente alto de mortalidad o morbilidad, siendo que el riesgo de presentar eventos cardíacos maternos puede alcanzar hasta un 40 a un 100%. Estas cardiopatías son incompatibles con el embarazo, por lo que siempre se dará la asesoría a la paciente de que hay un alto riesgo de presentar complicaciones maternas y que por lo tanto se aconseja la interrupción del embarazo. Hablando un poco acerca de cuáles son las cardiopatías que contraindican el embarazo, está la hipertensión pulmonar, cualquiera sea de sus grados, la disfunción ventricular severa, hablando de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 30%, o bien que se encuentre una clasificación de la New York Heart Association 3 o 4, en casos de estenosis mitral severa o estenosis aórtica severa que se encuentre sintomática, o bien que se encuentre con hipertrofia ventricular o disfunción ventricular, antecedente de cardiomiopatía periparto con disfunción ventricular, síndrome de Marfan con dilatación aórtica mayor a 45 milímetros. Asimismo, se puede encontrar la válvula aórtica bicúspide con dilatación aórtica mayor a 50 milímetros, la coartación severa y, por último, la cardiopatía cianótica no reparada con una saturación de oxígeno menor al 85%. Asimismo, tenemos últimamente la clasificación del CARPREG, que fue una clasificación desarrollada en el 2018, en donde se van a agrupar diferentes puntajes dependiendo del evento que haya presentado la paciente o dependiendo de las características de las pacientes, siendo que un puntaje de 0 a 1, el riesgo de presentar eventos cardíacos maternos es del 5%, y cuando el puntaje asciende a 5 o más, el riesgo de presentar eventos cardíacos maternos asciende hasta un 41%. Ahora hablaremos acerca de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar tiene diferentes etiologías y esta fue clasificada de acuerdo a la clasificación de Dana Point en el 2008, en donde se pueden incluir las siguientes etiologías, ya sea la hipertensión arterial pulmonar, la cardiopatía izquierda, la neumopatía crónica, la tromboembolia pulmonar o bien un mecanismo no establecido o multifactorial. Asimismo, la hipertensión pulmonar la podemos agrupar de acuerdo a la severidad, siendo esta leve del 25 a 40 milímetros de mercurio de la presión sistólica de la arteria pulmonar, moderada
de 40 a 55 milímetros de mercurio, o severa, siendo esta mayor a 55 milímetros de mercurio. La hipertensión pulmonar es importante reconocerla debido a que casi el 80% de los pacientes que padecen esta condición son mujeres y la mayoría se encuentran en edad reproductiva. Este confiere un mayor riesgo de mortalidad en el parto y en el puerperio inmediato, y las complicaciones asociadas son insuficiencia cardíaca, hemorragia, crisis hipertensivas y tromboembolia pulmonar. Esto se ha asociado a un aumento en la mortalidad desde un 25% dependiendo de la literatura, ya que en bibliografías pasadas se ha encontrado que la mortalidad asciende hasta en un 50% de aquellas pacientes que padecen hipertensión pulmonar. Hablando un poco acerca del síndrome de Eisenmenger, primero tenemos que definir qué es una derivación pulmonar sistémica que se va a acompañar de cianosis y un aumento de las presiones pulmonares secundario a una patología vascular pulmonar. Aquí lo que tenemos que entender es que hay una derivación de un shock de derecha a izquierda que va a cursar con dilatación de la arteria pulmonar y con hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí las complicaciones que se pueden asociar son la hemorragia pulmonar, la muerte súbita secundaria a una arritmia, eventos vasculares cerebrales y el síndrome de hiperviscosidad. Aquí tenemos que saber que pacientes que padecen de síndrome de Eisenmenger, la prevalencia de eventos cardíacos maternos es hasta del 65% y se ha presentado la mortalidad materna hasta en el 10%. Y asimismo, casi el 50% de las pacientes pueden cursar con insuficiencia cardíaca. Este fue un estudio que tenía el objetivo de describir la evolución y los desenlaces perinatales en una serie de casos de pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar y complicación del síndrome de Eisenmenger que se realizó en el Instituto Nacional de Perinatología. Como parte de la metodología, fue un estudio descriptivo, retrospectivo de una serie de casos con diagnóstico de hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger y se agruparon casos desde el 2015 hasta el 2019. Dentro de los criterios de inclusión, se abordaron pacientes embarazadas con diagnóstico de hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger. Y dentro de los resultados se incluyeron 34 pacientes con una edad promedio de 25.7 años y una edad gestacional promedio de 22 semanas de gestación. 5 pacientes desarrollaron hipertensión leve, 9 se encontraban en el grupo de hipertensión moderada y grave, 20, en donde 9 de ellas presentaron síndrome de Eisenmenger. Aquí podemos observar una tabla en donde hablan acerca de los resultados o los desenlaces perinatales asociados. Es importante mencionar que en aquellas pacientes que tenían hipertensión pulmonar moderada y severa presentaron unas mayores tasas de muerte materna, asimismo se presentó un menor peso al nacimiento con una mayor tasa de complicaciones. Asimismo, este estudio concluye que la hipertensión pulmonar y el síndrome de Eisenmenger durante el embarazo siguen siendo los factores que originan más complicaciones materno-fetales, por lo que se requiere atención individualizada con un equipo interdisciplinario en centros de alta especialidad para mejorar los desenlaces perinatales y el pronóstico de las pacientes. Ahora hablaremos acerca de la estenosis mitral severa. Esta se define como la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula mitral desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, secundario a un engrosamiento valvular. Es importante reconocer que la estenosis mitral adquirida es la lesión valvular más común en la edad fértil y siendo la causa reumatológica la más importante en esta edad. Aquí lo que podemos observar es que se pueden presentar desenlaces cardiovasculares adversos, como un 60% pueden cursar con arritmias, ya sean un flóter auricular o una fibrilación auricular, el 50% puede cursar con insuficiencia cardíaca derecha, edema agudo pulmonar y en menos del 50% se han registrado datos de tromboembolia pulmonar. Por lo tanto, es importante aconsejar a la paciente que debe evitar el embarazo hasta el reemplazo valvular o el manejo con balón. Hablando un poco acerca de la estenosis aórtica severa, tenemos que definir primordialmente la estenosis aórtica como la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula aórtica desde el ventrículo izquierdo con una velocidad de chorro mayor a 2 metros sobre segundo, siendo esta severa cuando es de más de 4 metros sobre segundo con un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado. Dentro de los trastornos que se pueden suscitar a expensas de una estenosis aórtica severa se puede presentar insuficiencia cardíaca, trastornos hipertensivos y arritmias, y este cuenta con una alta tasa de mortalidad de hasta un 17%. Por lo tanto, aquí es importante reconocer el mecanismo fisiopatológico por el cual induce
una disminución del llenado de las arterias coronarias, debido a que de forma fisiológica en el embarazo habrá un aumento del gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca. Y si estamos hablando de una válvula estenosada que no permite un adecuado flujo, entonces habrá una disminución del llenado de dichas arterias y por lo tanto va a condicionar a isquemia. Ahora, hablando un poco acerca de la coartación aórtica, esta se define como la obstrucción localizada en el arco aórtico distal al origen de la arteria subclava izquierda, y esta se reconoce de hasta un 5 a un 6% de las cardiopatías. Este aumenta el riesgo de disección aórtica, ruptura aórtica, insuficiencia cardíaca y arritmias supraventriculares, y se ha registrado una mortalidad materna de hasta en un 50%, por lo tanto, se contraindica el embarazo en aquellas pacientes que no han tenido una coartación aórtica corregida. Ahora hablaremos acerca del lupus eritematoso generalizado. Este se define como un desorden autoinmune y multisistémico que se encuentra asociado a la formación y depósito de inmunocomplejos. Este tiene una alta incidencia, sobre todo en pacientes que son mujeres en edad fértil. Tiene una incidencia general de 1 a 10 casos por cada 100,000 habitantes y en población gestante se han encontrado tasas de 1 en cada 660 a 2.952 embarazos. Esta representa 325 muertes por cada 100,000 nacimientos y en sí solo el lupus eritematoso generalizado es un factor de riesgo para presentar desenlaces perinatales adversos. Aquí podemos encontrar un estudio que tenía el objeto de evaluar cuáles eran las complicaciones maternas y fetales asociadas al lupus eritematoso generalizado. Dentro de la metodología se incluyeron 6 estudios con más de 8 millones de pacientes, y aquí se pueden encontrar las diferentes complicaciones y su riesgo relativo asociado al lupus eritematoso generalizado. Aquí, dentro de los factores más importantes, es que una paciente que se encuentra con lupus eritematoso generalizado puede cursar con preeclampsia o eclampsia, muerte fetal, aborto, aumenta incluso el riesgo de cesáreas por complicaciones, parto pretérmino, feto pequeño para la edad gestacional, asimismo peso bajo al nacer, y aumenta el riesgo de presentar un ingreso a la UCIN, asimismo calificaciones de Apgar mucho más bajas. Si bien el lupus eritematoso generalizado no es una contraindicación del embarazo, sí hay comorbilidades que se pueden asociar a un aumento del riesgo de la mortalidad materna y por lo tanto que pueden contraindicar el embarazo en sí. Por ejemplo, en aquellas pacientes que cursan con hipertensión pulmonar severa, siendo esta con una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio, o bien que la paciente esté sintomática, en caso de que la paciente tenga insuficiencia cardíaca avanzada o enfermedad pulmonar restrictiva grave, en caso de que aquellas pacientes que cursen con una enfermedad renal crónica moderada a grave o que se encuentren con enfermedad renal activa, pueden incluso contraindicarse su embarazo. El uso de fármacos teratogénicos, enfermedad del sistema nervioso central en los últimos 6 meses o que hayan presentado un evento trombótico mayor reciente, ya sea en los últimos 2 años. Ahora hablaremos acerca del cáncer y el embarazo. Aquí tenemos una tabla en donde podemos encontrar la prevalencia del cáncer y en el embarazo, siendo las causas más importantes el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. En ambas se puede presentar hasta en un 26% de todos los cánceres en el embarazo. También es importante mencionar que las mujeres en edad reproductiva tienen un mayor riesgo de desarrollar malignidades hematológicas y este representa hasta el 20% de las neoplasias que se suscitan en el embarazo, seguido del melanoma y otros tipos de cáncer. Ahora, es importante hablar acerca del cáncer de mama asociado al embarazo. Este se define como el diagnóstico de cáncer de mama durante el embarazo o en el primer año posterior a la resolución. Este aumenta el riesgo de muerte mayor al 40% en comparación en aquellas mujeres que fueron diagnosticadas en cualquier otro momento de su vida. Tiene un menor tiempo de remisión con un mayor riesgo de metástasis. Asimismo, se ha visto que hay un retraso en la atención de las pacientes, por lo tanto, suelen suscitarse o suelen debutar con etapas clínicas más avanzadas. Este representa de 1.3 a 2.4 casos por cada 100,000 recién nacidos vivos y asimismo representa del 3.3 al 10% del cáncer de mama premenopáusico. Asimismo, es importante mencionar que hasta el 28.6% de las interrupciones del embarazo por enfermedad oncológica son debidas al cáncer de mama en el embarazo. Como tal, no existe evidencia que sugiera que la interrupción del embarazo mejora el pronóstico.
Sin embargo, es importante mencionar que suelen haber ciertas indicaciones que en donde se puede aconsejar la interrupción del embarazo, como es en caso de que haya un estadio avanzado de la enfermedad, ya sea una etapa clínica 3 o 4, tumores primarios que sean agresivos o de alto grado en el primer trimestre y que el pronóstico de la paciente sea peor a su capacidad de cuidar a su recién nacido. Ahora hablaremos acerca del cáncer cervicouterino y el embarazo. Es importante reconocer que de forma general el cáncer cervicouterino representa hasta el 76% del cáncer de origen pélvico y en población gestante se ha reconocido de 0.8 a 1.5 casos por cada 100.000 nacimientos. Aquí podemos observar los estadios del cáncer cervicouterino y aquí lo irrelevante es que los criterios de interrupción dependen mucho del estadio clínico de la paciente. Se ha encontrado que la afectación de ganglios linfáticos y un diámetro del tumor inferior a 2 centímetros forma como parte de un criterio de interrupción del embarazo. Asimismo, el estadio 1B1 con diámetro del tumor mayor a 2 centímetros con ganglio linfático positivo, o bien que la paciente no desee continuar con el embarazo porque prefiere el manejo de primera línea, que es la histerectomía extrafacial, entonces se puede plantear la interrupción del embarazo. Ahora hablaremos acerca del cáncer de ovario en el embarazo. Este representa del 3 al 6% de las neoplasias y es importante mencionar que el 7% de las neoplasias de origen pélvico van a ser causadas por algún tipo de cáncer de ovario. En población gestante se ha encontrado que tiene una incidencia de un caso por cada 15.000 a 32.000 embarazos y como sabemos, la supervivencia a 5 años es indirectamente proporcional al estadio clínico que tenga la paciente. Se ha encontrado que en casos del que las pacientes se encuentren en un estadio clínico 1A, la tasa de supervivencia a 5 años es del 92%, mientras que si se encuentran en un estadio clínico 4, la tasa de supervivencia es tan inferior como un 5%. Aquí podemos observar los diferentes estadios clínicos de la enfermedad y es importante mencionar que el embarazo se contraindica cuando ya se encuentra algún grado de afección peritoneal, por lo que a partir del estadio 1C se debe plantear la interrupción del embarazo. Al momento de que la paciente recibe la asesoría, es importante que reciba la siguiente información. En caso de que la paciente asuma el embarazo, tiene que conocer el riesgo de toxicidad fetal o bien complicaciones derivadas del tratamiento del cáncer de ovario durante el embarazo. Asimismo, debe conocer el pronóstico que tiene con respecto a su estadio clínico y la capacidad que tendrá para cuidar a su descendencia y ulteriormente tendrá que entender el efecto del tratamiento que tendrá en la fertilidad futura. Ahora hablaremos acerca de la enfermedad renal crónica, que esta se define como las anomalías estructurales o funcionales, las cuales se encuentran presentes durante un periodo mayor o igual a 3 meses, con una tasa de filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por minuto por metro cuadrado o que tenga uno o más marcadores de disfunción renal, los cuales pueden ser albuminuria, alteración del sedimento urinario, alteración de los electrolitos urinarios u otras anomalías debido a trastornos tubulares, asimismo anomalías estructurales o histológicas que se puedan encontrar en los estudios de patología, o bien que la paciente tenga historia de trasplante renal. Aquí podemos observar cómo es que se agrupa la enfermedad renal crónica de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, y esto es importante que lo vayamos a recordar, debido a que aquellas pacientes que se encuentran en un estadio avanzado de la enfermedad tienen mayor riesgo de presentar desenlaces perinatales adversos. Ahora, es importante que reconozcamos que hasta el 6% de las mujeres en edad reproductiva padecen de enfermedad renal crónica, y esto representa que la enfermedad renal crónica puede complicar hasta el 3% de los embarazos, y este es un factor de riesgo independiente para desarrollar estados hipertensivos del embarazo, deterioro de la función renal, independientemente de los efectos fetales que pueda tener la enfermedad renal crónica, como restricción del crecimiento intrauterino y aumento del riesgo de óbito. Ahora, como tal, la enfermedad renal crónica, así como el lupus, como habíamos comentado previamente, no es una contraindicación para el embarazo. Sin embargo, se deben optimizar las condiciones maternas previo al embarazo. Y aquí podemos encontrar que aquellas pacientes que tengan una aquiescencia de la enfermedad por un periodo mínimo de 6 meses, que no estén usando fármacos teratogénicos, que tengan una función renal estable y que tengan control de la presión arterial sistémica crónica y que tengan una función estable del injerto renal sin rechazo o historia de infección reciente, son aquellas pacientes que pueden embarazarse sin incrementar el riesgo de desarrollar
deterioro de la función renal. Sin embargo, en aquellas pacientes que no cumplen con estas características, entonces puede presentarse aumento del riesgo del deterioro de la función renal, lo cual representa un aumento del riesgo de afección grave a la salud. Ahora, aquí podemos encontrar una tabla que habla acerca del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica asociada al embarazo, dentro de los cuales se valorarán 3 criterios, que sería la creatinina sérica, la presión arterial y la proteinuria. En aquellas pacientes que tienen un riesgo alto, que esto se define como mayor del 50% de presentar progresión de la enfermedad renal crónica, son aquellas que tienen una creatinina sérica mayor a 2.4, que su presión arterial se encuentra descontrolada y que tienen proteinuria por arriba de 3 gramos en 24 horas. Estas pacientes tienen un aumento de requerir diálisis durante el embarazo o en los 6 meses posteriores a la resolución. En estas pacientes tenemos que aconsejar que, si bien no está contraindicado el embarazo, hay un factor de riesgo importante para que cursen con complicaciones graves a su salud y que éstas pueden llegar a ser irreversibles. Ahora, con el objeto de definir el impacto del embarazo sobre la función renal en mujeres con diagnóstico de enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5, se realizó este estudio, que fue un estudio de corte retrospectivo multicéntrico en mujeres con enfermedad renal crónica en estadios de 3 a 5 que tuvieran un embarazo mayor a 20 semanas de gestación, y se reclutaron estas pacientes en un periodo del 2003 al 2017. Los criterios de inclusión fue una tasa de filtrado glomerular menor a 6 mililitros por minuto por metro cuadrado, o bien una creatinina sérica mayor a 1.4 miligramos sobre decilitro. Como parte de los resultados, se incluyeron 178 embarazadas, de las cuales la mayoría se encontraban en un estadio 3B, hasta en un 68%, seguidas de aquellas pacientes que se encontraban en un estadio 3A, que fueron un 47%, y ulteriormente en estadios 4 a 5, que representaron el 15% de las pacientes. Aquí también se incluyeron pacientes que tuvieron injerto renal, de las cuales fueron 43 mujeres. Y aquí lo que se encontró es que hubo una disminución de la tasa de filtrado glomerular entre los valores previos al embarazo y en el posparto, mayor que la disminución anual antes de que estas pacientes se embarazaran. Asimismo, el efecto del embarazo en estas pacientes fue equivalente a un aumento del riesgo de la enfermedad, de progresión de la enfermedad renal, siendo que en aquellas pacientes que tuvieran un estadio 3A, el embarazo representó 1.7 años de enfermedad renal. En pacientes que tuvieran un estadio 3B, representó el embarazo 2.1 años de enfermedad renal, y en pacientes que tenían un estadio avanzado de 4 a 5, el embarazo representó 4.9 años de enfermedad renal. Asimismo, se encontró que un año después del parto, el 46% de las pacientes había perdido el 25% de su tasa de filtrado glomerular estimada previo al embarazo, o que incluso habían requerido terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, este estudio concluye que el embarazo puede tener un efecto deleterio sobre la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios 3 a 5. Ahora, ulteriormente, dentro de las indicaciones de interrupción del embarazo, hablaremos un poco acerca de la patología psiquiátrica. Representa hasta el 22% de las interrupciones del embarazo por enfermedad materna. Y aquí lo que tenemos que abordar es que, en caso de que la paciente presente alguno de los siguientes, la interrupción del embarazo se debe asesorar, como es en el caso de que tengan un aumento del riesgo de suicidio o actos lesivos hacia el feto, que tenga un trastorno psiquiátrico actual que sea agravado por el embarazo, o bien que tengan deterioro de la salud mental materna en caso de continuar con el embarazo. El papel del psiquiatra es realizar un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento, evaluar la capacidad de consentimiento de la paciente y valorar cuáles van a ser las consecuencias de la interrupción en la salud mental de la paciente. Ahora que hemos hablado acerca de las indicaciones de la interrupción del embarazo por enfermedad materna, hablaremos un poco acerca de los métodos de la interrupción del embarazo. Entre ellos podemos encontrar el régimen farmacológico de aborto. Aquí podemos encontrar diferentes regímenes dependiendo si se usa mifepristona y misoprostol o solo el régimen de misoprostol. Es importante mencionar ciertas contraindicaciones para el manejo, ya sea combinado o solo, como es en el caso de que hayan presentado las pacientes anafilaxia al misoprostol o a la mifepristona, o que se encuentren en un caso antes de sospecha o confirmación de embarazo ectópico. Por lo anterior, ahora hablaremos acerca del misoprostol.
que este es un medicamento derivado del sintético de la prostaglandina E1, y este tiene una tasa de excreción primordialmente renal, hasta en un 73%. Sin embargo, en este momento no contamos con evidencia o con estudios que sugieran que es importante o necesario ajustar la dosis según la tasa de filtrado glomerular. Dentro de los efectos adversos que se pueden presentar debido al uso de misoprostol se encuentran la náusea, vómito, diarrea, cefalea, mareo y efectos termorreguladores. Hablando un poco ahora acerca de la mifepristona, este es un antagonista de los receptores de progesterona. Tiene una excreción primordialmente intestinal y dentro de los efectos adversos que se han reportado se encuentran el dolor abdominal, el mareo, la cefalea y la fatiga. Ahora hablaremos acerca de los regímenes de inducción de aborto con medicamentos y en la presente diapositiva podemos encontrar el régimen combinado con mifepristona y misoprostol. De acuerdo a las guías IPAS para el acceso al aborto, nos comentan que la mifepristona debe ser administrada 24 a 48 horas previas a la primera dosis de misoprostol y esta siempre se debe administrar de 200 miligramos vía oral, independientemente de la edad gestacional. Ahora bien, la dosis de misoprostol sí debe modificarse de acuerdo a la edad gestacional, siendo la dosis mayor en embarazos menores de 10 semanas de gestación y debe ser reducida en embarazos de 13 a 24 semanas de gestación. Entonces se ha propuesto, de acuerdo a estas guías, que la dosis de misoprostol en embarazos menores a 10 semanas de gestación sea de 800 microgramos, ya sea vía oral, vía sublingual o vía bucal. En pacientes que tengan un embarazo de 10 a 13 semanas de gestación, se sugiere que se usen dosis de 600 microgramos sublingual u 800 microgramos vía vaginal, seguidos de 400 microgramos vía sublingual o vía vaginal cada 3 horas. Y en pacientes que cursen con un embarazo de 13 a 24 semanas de gestación, se sugiere que se usen 400 microgramos ya sea vía vaginal, vía bucal o vía sublingual cada 3 horas. Se prefiere este régimen combinado debido a que tiene una tasa de expulsión bastante elevada, acerca del 95%, y con una tasa de continuación del embarazo inferior al 2%. Y se han reportado complicaciones graves en menos del 1% de los casos. Ahora hablaremos acerca del régimen único con misoprostol. Aquí solo se hace la distinción en embarazos menores de 13 semanas y de 13 a 24 semanas de acuerdo a las guías IPAS. Entonces, como habíamos comentado en la diapositiva pasada, a menor edad gestacional, mayor dosis se requerirá de misoprostol. Entonces, en pacientes que tienen un embarazo de 13 semanas de gestación, se sugiere que se dé una dosis de 800 microgramos, ya sea vía vaginal, vía bucal o vía sublingual cada 3 horas. Y en embarazos mayores de 13 semanas, entonces se sugiere que se use la mitad de la dosis, 400 microgramos, vía vaginal o sublingual cada 3 horas. Este régimen tiene una tasa de expulsión inferior al régimen combinado, puede ser del 80 al 85%, con una mayor tasa de continuación del embarazo del 3 al 10%, y se han registrado complicaciones graves hasta en el 4% de los casos. Dentro de las complicaciones graves se han reportado hemorragia que amerita aspiración manual endouterina hasta en el 4% de los casos, transfusión e infecciones en el 4% de los casos. Ahora vamos a hablar acerca de los regímenes recomendados de acuerdo a la FIGO en el 2017. Aquí se hace la distinción en que únicamente se va a dar misoprostol y igualmente se va a dar una dosis inferior en embarazos más avanzados. Aquí se hace la distinción en embarazos menores de 13 semanas de gestación, de 13 a 26 semanas de gestación y mayor a las 26 semanas de gestación. En caso, por ejemplo, para la interrupción del embarazo en un embarazo menor de 13 semanas de gestación, se sugiere que se dé una dosis de 800 microgramos vía sublingual cada 3 horas o bien vía vaginal o vía bucal cada 3 a 12 horas y únicamente que se administren de 2 a 3 dosis. En embarazos de 13 a 26 semanas para la interrupción del embarazo se sugiere que se haga una distinción. Entre las 13 y las 24 semanas se administren 24 microgramos vía vaginal, vía sublingual o vía bucal cada 3 horas y en embarazos de 25 a 26 semanas de gestación se administren 200 microgramos vía vaginal, vía sublingual o vía bucal cada 4 horas. Y ulteriormente podemos hablar acerca de los embarazos mayores de 26 semanas de gestación. Aquí podemos encontrar que en pacientes que tengan un embarazo de 26 a 28 semanas se dé una dosis de 200 microgramos vía vaginal, vía sublingual o vía bucal cada 4 horas y en aquellos embarazos que sean mayores de 28 semanas se administre una dosis menor a la que se había sugerido previamente de 100 microgramos vía bucal, vía sublingual o vía vaginal con un régimen más espaciado de cada 6 horas.
Hablando acerca del misoprostol y el riesgo de malformaciones fetales, es importante mencionar que en caso de que se continúe el embarazo posterior a la administración de misoprostol entre las 5 y las 8 semanas de gestación, puede haber un aumento del riesgo de síndrome de Mobius. Sin embargo, para que se presente dicho síndrome, se necesita 1 en 1000 exposiciones. Este síndrome se caracteriza por la parálisis facial no progresiva y del compromiso de otros nervios como es el nervio sexto, el noveno, el 10º y el 12º. Hablando acerca de la interrupción del embarazo en mujeres con cicatriz uterina previa, podemos hacer la distinción de acuerdo a la sugerencia que hacen las guías IPAS para el acceso al aborto. Serían en pacientes que tienen antecedente de una cicatriz uterina y que tengan un embarazo inferior a 22 a 24 semanas de gestación, deben continuar con el esquema convencional de la interrupción del embarazo con misoprostol. No es necesario modificar la dosis ni espaciar las dosis. Sin embargo, en pacientes que cursen con un embarazo superior a 22 semanas de gestación o bien que tengan un embarazo de 13 a 22 semanas de gestación con más de 2 cicatrices uterinas, entonces las guías sugieren que se haga una reducción de la dosis y que se espacien dichas dosis. Con el objetivo de determinar la seguridad del manejo médico de aborto en pacientes con cicatriz uterina, se realizó este estudio. Se incluyeron 779 mujeres que tuvieron un embarazo de 13 a 26 semanas de gestación, en donde se agruparon en el grupo de estudio 128 pacientes que tuvieran cesárea previa y 652 que no tuvieran una cesárea previa. Y dentro de las intervenciones que se realizaron fue aplicación de misoprostol y la infusión de oxitocina. Y aquí lo que se encontró es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la retención de restos placentarios, laceración cervical, hemorragia que ameritó transfusión y de ruptura uterina, que sería el factor de riesgo más importante y más temido de la inducción del aborto en pacientes con cicatriz uterina previa. Sin embargo, lo que sí se encontró es que hubo un aumento significativo, estadísticamente significativo, de la hemorragia que no ameritó transfusión. Por lo tanto, este estudio concluye que el aborto médico en pacientes que cursen con embarazo de segundo trimestre con cesárea previa es un procedimiento seguro y efectivo con una baja tasa de complicaciones, por lo que se debe preferir el protocolo de misoprostol. Ahora hablaremos un poco acerca de la confirmación del aborto completo. La Organización Mundial de la Salud nos comenta que no es necesario corroborar que el aborto fue exitoso posterior a un régimen combinado. Sin embargo, podemos hacer uso de diferentes estrategias para confirmar que el aborto fue exitoso. Entre ellos podemos encontrar la exploración física, el ultrasonido y la hormona gonadotropina coriónica en su fracción beta. Hablando acerca del ultrasonido, aquí podemos observar una imagen de un ultrasonido transvaginal en escala de grises en donde se encuentra un útero con engrosamiento endometrial. No se ha determinado cuál es el engrosamiento endometrial adecuado para poder confirmar un aborto completo. Hablando acerca de la confirmación del aborto completo, la Organización Mundial de la Salud nos comenta que no es necesario corroborar el aborto completo posterior a un régimen combinado. Sin embargo, podemos hacer uso de diferentes estrategias para poder corroborar que el aborto fue exitoso. Entre ellos se encuentra la exploración física, el ultrasonido y la determinación de la gonadotropina coriónica en su fracción beta. Algunos de los hallazgos que podemos encontrar al ultrasonido sería el engrosamiento endometrial, y otro hallazgo que podría indicarnos que el aborto no fue exitoso fue el saco gestacional persistente, que amerita manejo y seguimiento. Hablando un poco acerca de la hormona gonadotropina coriónica, se espera que la determinación disminuya en un 90% 9 días posteriores a la interrupción con respecto a su basal, y confirmatorio sería que haya una gonadotropina coriónica inferior a 900 unidades de 14 a 21 días posteriores a la interrupción. Hablando un poco acerca del manejo quirúrgico de aborto, aquí podemos encontrar diferentes estrategias, que entre ellas está la aspiración manual endouterina. Esta tiene una efectividad del 98% con una muy baja tasa de complicaciones, en un menor del 0.1%, con una tasa de mortalidad bastante inferior a lo que se esperaría, del 0.6% en 100,000 aspiraciones manuales endouterinas. Aquí algo importante que tenemos que mencionar es que previo a la aspiración se necesitaría realizar la preparación cervical, y esto se indica sobre todo en embarazos que tengan mayor edad gestacional, sobre todo mayores de 12 a 14 semanas. Y la preparación cervical se puede realizar con misoprostol, ya sea 400 microgramos 3 horas antes del procedimiento, mifepristona 200 miligramos 1 o 2 días antes del procedimiento, o bien los dilatadores osmóticos de 6 a 24 horas previas al procedimiento. La ventaja de la preparación cervical es que disminuye el tiempo quirúrgico y disminuye el riesgo de un aborto incompleto.
Hablando acerca de la preparación cervical, este fue un estudio que tuvo el objetivo de comparar la preparación cervical con mifepristona y misoprostol versus la preparación con dilatadores osmóticos. Fue un ensayo clínico aleatorizado donde se incluyeron mujeres sometidas a un aborto quirúrgico entre las semanas 15 a 18. Aquí lo que se incluyó fue un grupo de medicación que recibieron mifepristona y misoprostol y el grupo del dilatador, en donde únicamente recibieron un dilatador osmótico 24 horas antes del procedimiento. Y aquí lo que se encontró es que el tiempo medio total del procedimiento no fue inferior al de los dilatadores. Por lo tanto, el uso de mifepristona y misoprostol no resultó en tiempos de procedimientos más prolongados y en comparación con los dilatadores osmóticos para la preparación cervical, por lo que se puede usar uno u otro método. Hablando un poco acerca de la profilaxis antibiótica, existen diferentes regímenes que se pueden utilizar. Entre ellos están el régimen recomendado por el Planned Parenthood Federation of America en el 2016, donde recomiendan que se administre doxiciclina 200 miligramos vía oral, acitromicina 500 miligramos vía oral o metronidazol 500 miligramos vía oral. Asimismo, el Royal College of Obstetricians and Gynecologists en el 2016 emitió su recomendación de administrar ya sea doxiciclina en 200 miligramos vía oral en dosis única o acitromicina no más de 2 horas antes del procedimiento, mientras que el Colegio Americano en el 2018 sugiere que se administre una dosis única de doxiciclina dentro de 1 hora previo al procedimiento. Ahora, este fue un estudio que tuvo el objetivo de determinar si la profilaxis antibiótica previo al manejo quirúrgico de aborto disminuye la infección pélvica entre mujeres y adolescentes en países de bajos recursos que fueron sometidas a una aspiración manual endouterina. Y aquí lo que se encontró fue que fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, donde se incluyeron mujeres mayores de 16 años con embarazos inferiores de 22 semanas de gestación que ameritan un manejo quirúrgico de aborto. Se incluyeron 3.404 pacientes, donde 1.700 recibieron profilaxis antibiótica con doxiciclina y metronidazol 2 horas previas a la cirugía y 1.704 recibieron placebo. Y aquí lo que se encontró es que hubo una reducción estadísticamente significativa de la infección pélvica, del dolor abdominal y del uso de analgesia adicional en el grupo que recibió profilaxis antibiótica. Por lo tanto, la administración profiláctica de antibióticos previo al manejo quirúrgico de aborto disminuye el riesgo de presentar infección pélvica 14 días posteriores a la resolución. Ahora, hablando un poco acerca de la comparación del manejo médico quirúrgico de aborto, se realizó este estudio para comparar la eficacia y la seguridad de la dilatación y evacuación versus la aspiración manual endouterina en mujeres con un diagnóstico de aborto en el primer trimestre. Este fue un estudio retrospectivo comparativo realizado en un centro de tercer nivel de atención en donde se incluyeron 100 pacientes. Y aquí lo que se encontró es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre aquel grupo que recibió legrado uterino instrumentado y aspiración manual endouterina en la eficacia. Asimismo, tampoco hubo un incremento en los días de estancia hospitalaria. Lo que sí se encontró es que hubo una disminución estadísticamente significativa en el tiempo quirúrgico de aquellas pacientes que recibieron aspiración manual endouterina con respecto a aquellas pacientes que recibieron legrado uterino instrumentado. Por lo tanto, en pacientes con pérdida temprana del embarazo, el tratamiento con aspiración manual endouterina es una alternativa efectiva y segura en comparación con la dilatación y evacuación. Ahora hablaremos acerca del manejo del dolor en aquellas pacientes que están cursando con la interrupción del embarazo. Aquí podemos hacer uso de medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas, siendo de las medidas farmacológicas de primera elección los analgésicos no esteroideos, como es el caso del ibuprofeno, y de segunda línea el paracetamol. Asimismo, en aquellos embarazos que sean mayores a 13 semanas de gestación, podemos hacer uso de analgésicos narcóticos y ansiolíticos, y en caso de que la paciente lo solicite, se puede utilizar anestesia regional. Dentro de las medidas no farmacológicas que podemos utilizar o implementar, sería primordialmente educación de la paciente. Tenemos que informarle a la paciente cuál es el dolor y el sangrado esperado durante el procedimiento. Se debe propiciar un ambiente de apoyo emocional y asimismo podemos utilizar una almohadilla térmica o bolsa de agua caliente en el abdomen bajo para disminuir el dolor. Sin embargo, es importante mencionar que estas medidas no farmacológicas no sustituyen a las medidas farmacológicas, sino que son un tratamiento adyuvante a las mismas. Hablando acerca de la atención post-aborto, hablemos un poquito acerca del aborto incompleto. En caso de presentarse retención de los restos placentarios, se necesitaría administrar misoprostol, ya sea una dosis de 600 microgramos vía oral en dosis única o bien 400 microgramos vía sublingual o vía bucal.
En caso de que se presente un aborto diferido, en el caso de que no haya dilatación y que no haya vitalidad fetal, entonces se puede recurrir a la administración de misoprostol de 600 microgramos vía sublingual en dosis única o 800 microgramos vía vaginal cada 3 horas. Y en el caso del diagnóstico de muerte fetal intrauterina, se puede utilizar una dosis reducida de misoprostol de 400 microgramos cada 4 a cada 6 horas. Ahora hablaremos acerca de la inhibición de la lactancia. La inhibición de la lactancia se sugiere que se inicie a partir de la semana 16 del embarazo, y esto se hace con el objetivo de reducir las molestias de la congestión mamaria, asimismo reducir el trauma obstétrico que esto puede generar. Entonces, podemos hacerlo a través de la cabergolina, siendo esta una ergolina agonista de los receptores de dopamina D2, y dentro de los efectos adversos que se pueden presentar, usualmente son leves, siendo estos la cefalea, náusea y el vómito, y se sugiere que se administre una dosis de 1 miligramo vía oral. Asimismo, se debe instruir a la paciente que se debe evitar la estimulación del pezón 10 días posteriores a la interrupción del embarazo. En aquellas pacientes que sean RH negativo y que no estén aloinmunizadas, se debe administrar una profilaxis de aloinmunización. Dependiendo de los colegios, se sugieren las siguientes dosis. En el 2017, el Colegio Americano emitió la recomendación de que en embarazos inferiores a 12 semanas de gestación se puede administrar una dosis de 50 a 120 microgramos posteriores, 72 horas posteriores a la resolución del aborto. Sin embargo, en aquellos embarazos que tuvieran 12 semanas de gestación o más, se puede implementar una dosis de 300 microgramos. El Colegio canadiense en el 2018 sugiere que en embarazos menores de 12 semanas de gestación se administre una dosis de 120 microgramos y en mayores de 12 semanas se administra una dosis de 300 microgramos, mientras que el Colegio australiano en el 2019 sugirió que el punto de corte fueran las 12 semanas igualmente, pero que las dosis fueran aún menor. En embarazos menores de 12 semanas se administra una dosis de 50 microgramos y en mayores de 12 semanas 125 microgramos. Hablando acerca un poco de la atención psicológica en estas pacientes, es importante que reconozcamos que hasta en un 61% de las pacientes pueden cursar con ansiedad posterior a la interrupción del embarazo y hasta en un 85% pueden desarrollar depresión asociada a una interrupción del embarazo que fue por causa materna y pueden incluso presentar sentimientos de culpa. Por lo tanto, es importante que ofrezcamos una asesoría con términos entendibles, correctos e imparciales a las pacientes que decidieron interrumpir un embarazo por patología materna. Asimismo, se debe ofrecer dicha orientación de forma confidencial y libre de juicios de valor y se deben involucrar a las redes de apoyo. Asimismo, en caso de que la paciente cuente con algún factor de riesgo, se debe referir al servicio de psiquiatría. En relación a la anticoncepción, es importante mencionar que los deseos genésicos de la paciente van a ser los que van a normar la conducta del obstetra. En caso de que la paciente tenga una fertilidad satisfecha, entonces se pueden ofrecer métodos definitivos para el control de la fertilidad, como sería la oclusión tubárica bilateral, siendo este un método seguro para reducir el riesgo de un embarazo no deseado. Ahora bien, si la paciente no tiene sus deseos genésicos cumplidos, entonces tenemos que ofrecer anticoncepción de larga duración y durante este periodo tenemos que optimizar las condiciones maternas para que en cuanto ella decida concebir, sea de una manera planificada y que sea de una forma informada, sobre todo tomando en cuenta los riesgos que pueden conllevar un embarazo. En relación a los métodos de anticoncepción de larga duración, aquí podemos agruparlos de acuerdo a la clasificación de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, siendo que en la clasificación 1 no hay restricciones para el uso de los anticonceptivos. En la clasificación número 2, los beneficios por lo general son mayores a los riesgos. En la clasificación número 3, los riesgos teóricos o comprobados por lo general son mayores que los beneficios. Y en la clasificación número 4, los riesgos para la salud son inaceptables y por lo tanto se contraindica el uso de ese método anticonceptivo. Aquí podemos agrupar algunas de las patologías que revisamos en esta clase, que por ejemplo tenemos la valvulopatía cardíaca no complicada, donde casi todos los métodos no tienen restricción para la implementación de los mismos. Sin embargo, en aquellas pacientes que opten por una anticoncepción combinada
con estrógenos y progesterona, entonces debemos informarles que los beneficios usualmente son mayores a los riesgos y que se pueden utilizar como métodos de segunda línea, siendo que en pacientes que tienen una valvulopatía cardíaca complicada, aquí se contraindica la anticoncepción combinada y se puede utilizar algún otro método, debido a que en caso de contar con un aumento del riesgo trombótico, los estrógenos se encuentran contraindicados. Ahora, lo mismo aplica para aquellas pacientes que cursan con una cardiopatía isquémica o que tienen lupus eritematoso generalizado con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En dichos casos, el tratamiento de primera línea en relación a la anticoncepción será la colocación del dispositivo de cobre. Asimismo, en pacientes que estén cursando con un tratamiento inmunosupresor para el lupus eritematoso generalizado, tenemos que saber que casi todos los métodos, siendo la anticoncepción combinada, la píldora de progesterona, la inyección, el implante o el dispositivo intrauterino liberador de hormona o bien de cobre, se pueden utilizar de forma segura. Ahora, hablando acerca de las neoplasias que se pueden asociar, tenemos que tomar en cuenta que el cáncer cervicouterino se pueden utilizar la mayoría de los métodos anticonceptivos de larga duración, con excepción del dispositivo intrauterino, liberador de hormona y el de cobre. Asimismo, en pacientes que están cursando con cáncer de ovario, se pueden utilizar todos los métodos previamente descritos, mientras que en el cáncer de mama actual, el único método que se deberá implementar es el dispositivo de cobre. A modo de conclusión, tenemos que la interrupción del embarazo por enfermedad materna tiene implicaciones médicas y legales, las cuales deben ser conocidas ampliamente por el personal de salud. El consentimiento informado de la paciente o de su representante legal es indispensable para que se pueda llevar a cabo la interrupción del embarazo por enfermedad materna, y asimismo se debe individualizar cada caso con el fin de prestar atención médica de calidad. Asimismo, la interrupción del embarazo por enfermedad materna requiere atención individualizada con un equipo interdisciplinario en centros de alta especialidad para poder reducir los riesgos asociados a dichas comorbilidades. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora su excelente participación en esta plática y esperamos que la información brindada sea de utilidad. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.